Bueno, bienvenidas a todas, todos, ¿cómo están? Hoy día estamos por tercera oportunidad ya en este año con Vero Delgado. La Vero, bueno, para presentarla cortito, ella es una fisiatra neuróloga, es una mezcla muy extraña. Ha trabajado muchísimo tiempo en los guaguitos prematuros, así que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en desarrollo y en neurodesarrollo, así que de verdad cualquier duda que ustedes puedan teniendo ahora, eh, bueno, con todo el espacio del mundo y la confianza, ¿ya? Así que aquí vamos a estar. Vero, no sé qué más decir de ti. Wherever, Suficiente. whatever. Así que, bueno, la Vero tampoco es de mucho presentarse, así que aquí estamos. Bien, pues, da igual entonces. Ya, pues chiquillos, vamos a partir entonces. Sí, en realidad, como dice la PAMI, yo soy un mix así, entre neurología y fisiatría, pero solo pediatra. Y entonces, en ese marco, me interesa mucho, por un lado, lo que es la prevención de las alteraciones del desarrollo, ¿ya? De manera de poder intervenir temprano. Ya la semana pasada estuvieron con Sandra, que les habló del modelo ideomotriz y un poco de cómo evaluar, de lo importante de tener, de conocer bien el desarrollo psicomotor. Y también es súper importante poder conocer las bases, o sea, ¿por qué es importante el desarrollo psicomotor? O sea, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Por qué vamos a mirar? ¿Qué se tiene que analizar? Entonces, en ese marco es que hoy día vamos a hacer una clase sobre un poco estas bases neurocientíficas del desarrollo, y la semana subsiguiente, después de las fiestas, todos enfiestados, vamos a hacer una clase sobre desarrollo propiamente tal, ¿ya? Entonces, eh, viendo aquí. Entonces, de partida, como primera cosa, es importante definir qué cosa es el desarrollo psicomotor. Y uno puede definirlo como el conjunto de habilidades que van a aparecer en forma progresiva a lo largo, especialmente el primer año. Y cuando hablamos primer año, se refiere un poquito a primer año extendido, es decir, hasta alrededor del año y medio. Y es una etapa muy importante porque aquí se sientan las bases de todo lo que va a venir más adelante. Y esta progresión, este proceso tiene un orden determinado que no es azaroso, sino que depende de los cambios que se producen en el sistema nervioso central, que es lo que llamamos maduración del sistema nervioso central, tanto como de la interacción del niño con el medio, ¿ya? En general, podemos resaltar algunos de estos conceptos dentro de esta definición. Por un lado, el tema de las habilidades son hitos del desarrollo. Y por qué son considerados hitos algunas cosas y no otras, es porque marcan una etapa, marcan el haber llegado a un cierto nivel, y sobre ese puedo construir lo siguiente. En otras palabras, por ejemplo, yo puedo decir que la sonrisa social es un hito porque me demuestra que ese niño no solamente se interesa en las cosas que hay en el medio, sino que también en las personas que están en el medio, y establece una interacción con ellos a través de la sonrisa, que va a potenciar, por otro lado, también esa interacción a más largo plazo, ¿ya? La sonrisa social como gesto aparece, en el fondo, prácticamente en forma innata alrededor de los 2 meses, pero se va manteniendo y profundizando y haciendo más frecuente en la medida que el niño recibe también impacto y recibe en el fondo esta respuesta de parte del medio, ¿ya? Por otro lado, les decía yo que aparece en un orden determinado, que ya nos vamos a referir a eso más adelante, y es el producto de todos estos cambios que se producen en el sistema nervioso central, pero también de la interacción que el niño va teniendo con el medio. Y por eso es que, por ejemplo, aprendemos a hablar nosotros en chileno y no en argentino, dentro del marco de que aprendemos a hablar español y no aprendemos chino, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos, cuando el guaguito nace, es totipotencial desde el punto de vista de que puede aprender cualquier idioma, ¿ya? Pero en el fondo, dependiendo del idioma que escuche, es el que va a seguir desarrollando.
Ahora, el ciclo vital y todo esto lo podemos ordenar. En el fondo, el niño pasa por distintas etapas, desde el recién nacido, posteriormente la etapa de lactante, hasta llegar a convertirse en un adulto. Y en forma más bien arbitraria, didáctica, se separa este proceso en varias etapas, en que el periodo de los 0 a los 24 meses, es decir, los 2 primeros años de vida, se refiere uno a ellos como lactante, ¿ya? Lactante menor el primer año, lactante mayor el segundo año, para seguir a la etapa de preescolar y finalmente escolar. Desde el punto de vista de la infancia se subdivide en la primera infancia, que es hasta los 6 años, porque en esa etapa es cuando se producen todos los cambios en el cerebro que van a permitir que el niño vaya adquiriendo todas las habilidades que le van a permitir después de desenvolverse como adulto. Y se agregó hace, en el fondo, algún tiempo también todo este periodo de la adolescencia. Antiguamente se pasaba de la infancia a la adultez, los niños tenían que empezar a trabajar en el campo o en las minas, donde fuera, y prácticamente no existía esta etapa de la adolescencia. En cambio, hoy en día es una etapa que cada vez se va prolongando más por lo demás, y entonces cuesta más que los hijos se vayan de la casa o levanten vuelo y se van quedando. Ya es una etapa que puede prolongarse bastante largo, ¿ya? Y en general termina esta etapa alrededor de los 20 años, un poco más, dependiendo un poco de cómo se define estrictamente, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en esta primera etapa. Ahora, vamos a seguir este curso, pero puede haber situaciones que interfieren en ese curso, como es, por ejemplo, que el niño nazca antes de tiempo o que tenga algún problema en el momento del parto que haga que no llegue, por ejemplo, suficiente oxígeno a su cerebro y entonces puede tener un daño neurológico. O puede haber una situación de alguna infección que afecte también al sistema nervioso central. De hecho, puntualmente, si pensamos en la etapa en que nos encontramos de pandemia, aparentemente el COVID no tiene mayor influencia sobre los niños, en teoría, pero sí, o sobre los niños pensando en el embarazo, pero sí puede generar, por ejemplo, un agravamiento de una mujer embarazada si se contagia y en el fondo determinar que se tenga que interrumpir el parto, ¿ya? Y de hecho, en algunas de las clases anteriores yo les comentaba que este año hemos visto algo que no vimos el año pasado de guaguitos que tuvieron que sacarse, en el fondo adelantarse el parto de manera muy prematura, justamente para poder salvar a la mamá y poder pronarla, por ejemplo. Con el huevito adentro no se puede pronar. Y entonces, en el fondo, hubo que interrumpir el embarazo para pronarlo, conectarlo a ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, hay situaciones que pueden interferir en este proceso y entonces podríamos encontrarnos frente a un desarrollo anormal. Por otro lado, es importante, si hay dudas, chicos, igual pregunten. De repente agarro vuelo y entonces si voy muy rápido también me frena. El desarrollo conviene dividirlo en áreas, ¿ya? Y generalmente lo que hacemos es subdividirlo en un área sensorial, un área cognitiva, un área de interacción en lenguaje y un área motora. En general, todos los test de desarrollo, por ejemplo, también subdividen el desarrollo, ya en áreas parecidas, otros subdividen más, otros en el fondo hacen algo más grueso, ¿ya? Pero ya todo subdivide. El punto es que no hay que olvidarse de que sigue siendo una misma persona. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, una alteración motora, va a tener impacto también sobre las otras áreas. O si hay una alteración sensorial, va a tener impacto, por ejemplo, sobre lo motor, sobre la interacción, sobre lo cognitivo, ¿ya? Entonces, hay que mirarlo siempre como un todo. Y en el fondo es importante hacer esta subdivisión porque en Perdón, cada una de estas áreas tenemos también patologías específicas. Pame, dime. disculpa, mis hijas hoy día andan particularmente inquietas, pero te quería preguntar, Vero, una pregunta que no te había hecho antes. Siempre pregunto cosas nuevas a la Vero.
¿qué pasa con el desarrollo, con el área como socioemocional? ¿Cómo como gráfico, cómo la configuraría, la mirarían? ¿Desde qué lado? Lenguaje e interacción. En la parte de interacción, porque el fondo, de hecho, específicamente, si pensamos desde el punto de vista de los socios, a ver, o dicho de otra manera, ¿tú en qué piensas cuando piensas en desarrollo socioemocional? Es que pienso en principalmente cómo nuestro niño, niña responde a sus cuidadores principales, ¿cachai? Ujú, ujú, Y es así, como en términos muy sencillos, porque puede ser también cognitivo, puede ser, entonces como que ahí me queda la duda. Y de hecho los test, siento que la mayoría de los test que trabajamos en desarrollo, como que mi en desarrollo, la parte socioemocional como que la pasan muy ligeramente, y quienes la pasan, porque no todos los test pasan socioemocional. Entonces como quería saber cómo lo ves tú. perfecto. Lo que pasa es que en el fondo si uno piensa en lo socioemocional como tal, es algo que en rigor no es un área aislada, sino que es un área que tal vez en rigor está acá, o podría ser incluso esta cruz que se forma acá al medio. Porque en el fondo, si yo no escucho bien, por ejemplo, ¿ya? Igual va a implicar que yo me voy por un lado, no voy a percibir todo lo que viene del entorno, pero también voy a percibir, y de hecho pasa, por ejemplo, con las personas hipoacúsicas, que tienden a ser muchas veces como muy agresivos, porque interpretan como que siempre pueden estar hablando de ellos, porque como la sordera, la hipoacusia no se ve, entonces en el fondo, claro, uno no sabe y entonces de pronto hablas por detrás y la persona no se entera que le hablaste, y eso va teniendo en el fondo un impacto sobre el desarrollo socioemocional, sobre la conducta a la larga de esa persona. Y va a interferir también, por supuesto, en su capacidad de interacción y en el desarrollo del lenguaje. Por otro Perfecto. lado, una persona ciega es alguien a la que se le nota esa alteración. Y entonces va a hacer que en general tratemos de ayudar a esa persona porque se le ve que no ve. Y entonces en el fondo, si pienso en el adulto ciego, por ejemplo, lo ayudamos a bajar de la micro, si va a está en la esquina y cambia el semáforo, lo para para que no cruce, ¿ya? En el fondo, y es una persona entonces también que está acostumbrado a recibir ayudas del resto. Claro. Y muchas veces los ciegos tienden a ser un poquito también como demandantes y un poco abusivos de esas ayudas de los otros, si nos vamos a los extremos. ¿Ya? Entonces, en el fondo se termina configurando una personalidad en la práctica diferente, la del ciego versus la del sordo. Entonces, lo socioemocional en la práctica va a teñir todo esto, Todo. pero a la vez se va a ver nutrido o mal alimentado por las falencias que puede haber en cada área. Por eso es que es tan importante, porque, por ejemplo, lo socioemocional va a depender también de la motivación que tengas, o en el fondo el estímulo puede ser la motivación que hagas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el guaguito tome el cascabel, pero no engancho con el guaguito, o yo le caigo mal, o en el fondo, o a mí me caen mal las guaguas, entonces en el fondo vamos a alterar eso y en el fondo, si siempre el cuidador transmite esa sensación de que me cae mal o no te quiero o no eres capaz, en el fondo voy grabando este libro socioemocional del niño en el fondo de una manera más bien negativa. A la inversa que si lo acojo y lo contengo y lo apoyo cuando quiera estar, ¿ya? Yo Entonces, quería, en el fondo, justamente, te quería resaltar lo que dijiste y que creo que igual a los chiquillos que están acá se les quede como bien marcado, que esta división es más bien didáctica, que lo dijiste y que en realidad tiene que ver como con la comprensión por áreas, pero siempre, independiente del área donde estemos, sobre todo en niñez, terminamos viendo a nuestro niño completo. No hacemos la división, eso lo dijo, y recalcar que, como ejemplo, el tema socioemocional puede ser incluso la cruz que está como en el centro de este círculo, porque también nos invita a pensar que ese niño, como dice, o ese niño, como dice la Vero, no está solo y va a responder también a un otro. Entonces, esa interacción es tan importante como a ver a nuestro niño solo. Entonces,
para que empecemos desde ya a mirar la cabeza completa y cuando pensemos en nuestras intervenciones, definamos bien quién es el usuario, definamos bien quién requiere también intervención, porque todo esto todo eso, esa división es muy didáctica, que ayuda mucho en la práctica, pero ustedes se van a encontrar con una persona integral y que esa persona además es en función, como dice la Vero, socialmente responde a otra persona, que es un cuidador principal, y a veces no solamente una, y eso también está en discusión. Así que, pero me queda súper claro, porque en realidad me pasaba mucho, y como le pregunto a la Vero, porque ella también ha diseñado pautas de evaluación, y fue a su cabeza a preguntarle, porque de verdad muchas evaluaciones no consideran siquiera esta área, y nos van reduciendo a los profesionales la mirada, porque finalmente hacemos lo que nos pide la pauta. Así que solamente era por eso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Es súper importante lo que planteas, porque, por ejemplo, ustedes se van a encontrar, chicos, con, por ejemplo, si trabajan en una sala de estimulación o trabajan en un jardín, en el fondo se van a encontrar con niños que han sido evaluados con las pautas que tenemos nosotros en Chile actualmente. El EDP, el TEPS, en el fondo son los que están normados, digamos, en nuestra población. Eh, pero la forma, como son test estrictos, en el fondo la forma como se tiene que aplicar es, ya, el niño sigue o no sigue la argolla, el niño toma o no toma el cubo. Pero si tú no haces un buen enganche con el chiquitito, pues que el niño no haga absolutamente nada. Y sale del box y empezó a hacer todas las cosas, ¿ya? O en el fondo, la práctica, por ejemplo, tú misma decías ahora, tus chiquitas están particularmente inquietas hoy día. Entraron, salieron. En el fondo, ellas saben que pueden contar contigo, tú les respondiste, pero saben también que estás ocupada y entonces también se fueron. Y entonces pudieron venir, no les llegó, no sé, no las retaron ni nada por el estilo, y entonces pudieron venir y también se van. Entonces, y eso un poco también es súper importante en relación sobre todo a los preescolares y niños un poquito más grandes. Cuando a uno, adulto, uno le dice, ya, sí, espérate un rato, uno puede entender, ya, me espero un rato. Ahora, ¿cuánto es un rato? O sea, el rato mío no tiene nada que ver con el rato de un niño, ¿ya? Espérame 5 minutitos, pues un niño es eterno. ¿Qué significa 5 minutitos? ¿Ya? Yo quiero las cosas ahora, y de hecho, si lo piensan como adolescentes, ¿ya? Los adolescentes quieren todo ahora, la juventud actual, es la inmediatez, o sea, en el fondo yo aprieto una tecla y me aparece lo que estoy buscando. En mi época, yo que soy del siglo pasado, en el fondo uno tenía que ir a la biblioteca, pedir el libro, que alguien lo devolviera para que uno lo pudiera tener, tenías un plazo para entregarlo y cosas así, ¿ya? En cambio, si uno ve a un joven, en el fondo, que no le resultó a la primera, le empieza a pegar teclado con el dedo al teclado, y entonces, también, entonces, en el fondo es súper importante entender que los tiempos de uno no son los mismos tiempos de otro, ¿ya? Y eso tanto en lo lineal a lo largo del desarrollo como en lo puntual en el momento. Entonces, implica, yo diría, si uno tuviera que ubicar lo socioemocional en un área en específico, en el fondo, por supuesto que está más dentro de la interacción y el lenguaje, ¿ya? Pero en el fondo es un área que va a abarcar y cubrir todas las áreas, ¿ya? O sea, lo socioemocional, de hecho, si uno lo piensa, y a ti te llegan tu hija y a mí me llega mi animalito, entonces, eh, entonces se me fue la onda, Tyson. Mucha. Eh, Algo estaba diciendo yo Sí, de... socioemocional va más ligado a la interacción, pero va más al medio, porque si uno lo piensa, y ahí ya. Y ahí, y ahí se me desconectó la neurona. Bueno, ya se me conectará de nuevo y entonces ahí lo retomo. Bien. Entonces, importante, chicos, la persona es un todo, ¿ya? La persona es un todo y hay que mirarlo siempre como tal. Y uno puede subdividir para entender, y sobre todo, como les decía aquí, porque, por ejemplo, en cada área tengo alteraciones específicas, ¿ya? Entonces, en el fondo que se van a manifestar también con signos de alerta específicos. Yo les decía al principio, a mí lo que me interesa, o uno de mis puntos de importancia, es justamente el poder pesquisar a tiempo para intervenir a tiempo, de modo de tratar de darle la pelea a la discapacidad. Entonces, por eso es que tengo que fijarme y basarme en los signos de alerta de cada una de estas alteraciones. Entonces, lo sensorial, alteraciones visuales y auditivas, esas son las que van a generar más discapacidad. En
la interacción del lenguaje, el autismo y, por supuesto, toda la gama de alteraciones del lenguaje. En lo cognitivo, la deficiencia intelectual y en lo motor, la parálisis cerebral. ¿Ya? Y como les decía también, un niño que tiene, por ejemplo, una alteración motora del tipo de la parálisis cerebral, va a tener también, va a estar dificultado en su expresión del lenguaje, porque así como no puede movilizar bien sus manos, tampoco va a poder movilizar bien las estructuras fonoarticulatorias. Y va a tener eventualmente alterado también su componente cognitivo, porque en el fondo si no puede explorar, puede tener un potencial, pero si no puede explorar el medio, también se va a ver disminuido. ¿Ya? Entonces, cada una de estas alteraciones además se manifiesta primero como un retraso del desarrollo psicomotor. Y entonces tenemos estos conceptos, la normalidad, el riesgo, retraso, etcétera, que en el fondo no son situaciones aisladas, sino que están entrelazadas en una gradiente que va desde lo mejor, desde el punto de vista funcional, ¿ya? Que es lo ideal, hasta lo peor desde el punto de vista funcional, que es la patología, que puede generar una discapacidad. Y en rigor la discapacidad la genera el medio, porque en el fondo es el medio el que pone los límites para que no podamos hacer tal o cual cosa, ¿ya? Entonces, la idea es que tratemos de pesquisar al niño cuando tiene una o cuando está en una situación de riesgo, ¿ya? Cuando está recién empezando a manifestarse la alteración, pero puede pasar y seguir avanzando hacia el retraso o podemos en el fondo llevarlo hacia lo normal. Por eso es tan importante y esa es un poco la idea también de estos remediales de insistir, sobre todo ustedes que están en esta etapa de formación, que esto se lo graben así a fuego en la cabeza. Vamos un poco a las bases. Dime. Una consulta. ¿Cómo Dime. saber cuando el niño está como en esa etapa de riesgo? ¿Cómo saber cuando el niño está como en la etapa de riesgo? Ahí es lo que vamos a ir viendo después de a poquito. Entonces, en el fondo, en la práctica, como, a ver, si yo te hago un paralelo con una asignatura que vas a aprobar o no aprobar, ¿cuándo sabes tú que estás en riesgo? Si tienes nota 5, ¿estás en riesgo? No estaría No, como en riesgo, según yo. exacto. Si tienes un 5, no estás en riesgo, ¿ya? Si tienes un 4, si tienes un 4, en rigor estás justo, o sea, porque en el fondo estás aprobando. Ahí estaría en riesgo. Y si tienes un 3,9, ya te estás cayendo. En el fondo, si tenemos un 3,9, estaríamos ya empezando a pisar aquí la puntita del retraso. Pero puedo, en el fondo, estudiar harto para la próxima y entonces me saco un 4,1 y ya me salvé. Pero ojo, que ahí, si yo me saco solo un 4,1, y eso lo aprovecho de decir desde ya, no hay que estudiar para llegar al RAS y quedar así como en cero, porque siempre vas a estar sino al RAS, ¿ya? Sino que hay que tratar de dar la pelea para irnos acercando hacia lo normal. O sea, salir de la etapa de riesgo. Si tienes un 4,3, estás bastante, o sea, estás aprobando el ramo, pero todavía estás ahí como muy cerquita. Si te da mal la prueba, estamos en riesgo. En cambio, si tienes un 5, ya te tiene que ir muy mal. Y si tienes un 6, te tiene que ir muy requete contra mal. E incluso aún así podrías aprobar, ¿ya? Entonces, el tema es tratar de moverse en un lugar más bien seguro, ¿ya? Entonces, con respecto al desarrollo pasa lo mismo. Si, por ejemplo, decíamos que la sonrisa social aparece alrededor de los 2 meses, ¿ya? Bueno, ya, no le apareció a los 2 meses, 2 meses y medio, pero 3 meses que no le aparezca, eso tiene que llamar la atención, ¿ya? O tiene 4 meses, no, ese ya tiene alguna alteración, hay que buscar qué pasa. Tiene 6 meses y todavía no sonríe, ese niño, en el fondo ya ahí ya estamos en retraso franco. O sea, riesgos vamos a estar cuando se atrasó un mes, retraso cuando ya se atrasa 2 meses o más, ¿ya? Eso es bien importante de tener presente. Cuando hablemos después del desarrollo, te va a quedar también más claro, ¿ya? Mauro parece que te llama, ¿no? Mario.
Mario. Ujú. Pero sabéis que parece que se nos cayó a Mario justo cuando estábamos. Cayó el Mario no. Sí. Bueno, pero va a quedar grabado esto. Y nada, pues. Y decir que la No, pero nota aparece abajo. apareció. Sí. Ya, bueno, ahí está Mario. Y la nota que te decía la Vero, Mario, corresponde por lo general a los puntajes que vamos asignando en las pautas de Sí, desarrollo. ahí aparece. Aquí estamos, Mario. Ah, Ya, ya. Sí. Gracias, profe. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a ir aclarando también algunos conceptos. Y dentro de eso, por ejemplo, maduración y desarrollo. Ya hablamos de desarrollo. Y hay mucha gente que habla como que fueran lo mismo maduración y desarrollo. Y no son lo mismo, ¿ya? Sino que la maduración se refiere a todo el conjunto de procesos neurofisiológicos, ¿ya? De crecimiento, de interconexionado neuronal que se producen en el sistema nervioso central y que van a permitir que aparezca el desarrollo, ¿ya? Por otro lado, esta maduración está determinada, pero de animales, hay 4 de los 5, está determinada genéticamente, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, que si un ternero nace y se para, ¿ya? Y puede dar un par de pasos al tiro. En cambio, nosotros nacemos absolutamente prematuros, ¿ya? Nacemos, en el fondo, en rigor deberíamos nacer más cerca de los 2 años, ¿ya? Pero si fuera así, no pasaríamos por el canal del parto. Entonces, en el fondo, biológicamente, ¿qué hizo el sistema? Bueno, nos hace nacer inmaduros, de manera que alguien nos tiene que cuidar para mantenernos, que alcancemos esa madurez. ¿Ya? Entonces, el desarrollo es lo que habíamos descrito, este conjunto de habilidades, ¿ya? Que depende de la maduración. ¿Ya? O sea, esto depende de esto otro, pero también va a influenciar la maduración. ¿Ya? Si yo, en el fondo, y es más claro de ver en relación al lenguaje, si estamos en un lugar donde la R se pronuncia adelante, rrr, como nosotros, decimos rorro, rarro, lo que queramos decir, ¿ya? Eh, vamos a generar conexiones que me permitan justamente pronunciar, o sea, realizar esos movimientos que se van a traducir en la pronunciación de la R. Si vivo en Francia, no voy a aprender esas conexiones, no voy a desarrollar esas conexiones, sino que voy a hacer la R gutural. Y hay, como cosa anecdótica, una alteración, que no es alteración, digamos, pero una mini alteración genética, que es que son las personas que no pueden pronunciar la R, y eso se llama R mocha, ¿ya? Y es una cosa que se hereda de manera recesiva, ¿ya? Igual que, en el fondo, si ustedes piensan la capacidad de doblar la lengua, eso es una habilidad dominante. En cambio, los que no lo pueden hacer son recesivos por esa característica, que no tiene ninguna implicancia funcional, ni a nadie le pasa nada porque doble o no doble la lengua. Lo mismo pasa con la R, ¿ya? Hay gente que no puede pronunciar la R adelante, aún creciendo en un ambiente de R parlante, por así decirlo, y la hacen como cultural. Y muchas veces esos pobres niños pasan años en el fonoaudiólogo tratando de corregir algo que no van a poder corregir porque está en su genoma, ¿ya? Es como, en el fondo, el albino va a seguir siendo albino aunque se pinte el pelo, ¿ya? Entonces, son como detallitos. Ahora, ¿a qué iba con esto? Que dependiendo del lugar donde yo esté inserto, voy a desarrollar determinadas conexiones y voy a perder otras. Porque es muy difícil de adultos, si logramos, si hablamos con la R adelante, que podamos aprender la R gutural francesa al igual que un francés, que sea nativo parlante para el francés, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces qué pasa con la maduración. Si pensamos, todos tenemos la misma apariencia exterior de nuestro cerebro, ¿ya? Un cerebro que tiene lóbulos, que tiene áreas específicas, que está organizado en una parte más externa, que es la corteza cerebral,
que en el fondo todo el mundo sabe que el cerebro tiene materia gris y sustancia blanca, ¿cierto? De hecho, se hacen bromas con la materia gris y qué sé yo. ¿Ya? Eso se refiere a las zonas donde están las neuronas. En cambio, la sustancia blanca son las fibras, que como están recubiertas de mielina, y ya se ven de un color más blanquecino. Por eso es que se las denominó así. Y muy al centro del cerebro hay unas estructuras que se llaman ganglios basales, ¿ya? Que también son acúmulos de neuronas que tienen una serie de formas de corregir funciones más básicas. Y me acordé de lo que quería decir antes con respecto al desarrollo socioemocional, y es que en rigor, si pensamos el desarrollo cuando yo se los dividía en lo sensorial, la intención y el lenguaje, lo cognitivo y lo motor, en rigor depende de la maduración que se vaya logrando a nivel, especialmente de la corteza y la conexión con las vías que van más hacia abajo. En cambio, el desarrollo socioemocional depende de estructuras mucho más antiguas, filogenéticamente, como son el sistema límbico, toda la amígdala, el cíngulo, etc. Entonces, en rigor son sistemas distintos, pero que se influencian muy marcadamente uno al otro, ¿ya? Por eso que en rigor lo socioemocional uno puede sacarlo un poquito, pero en el fondo siempre va a estar en la base, ¿ya? La unidad funcional de este cerebro, ¿qué pasa? Gracias, una respuesta. Sí, pasaron 84 años. No, claro, no. 5 años después, pero lo contesté. Bien, y la unidad funcional del cerebro son las neuronas y la unidad de apoyo son las glías. Y es súper importante también considerar a las glías, porque siempre han sido vistas como las hermanitas pobres las neuronas. O sea, la neurona es la que se lleva la niña bonita a la fiesta, que se lleva todos los aplausos y todo, pero en el fondo las neuronas no pudieran hacer nada sin la glía. Es lo mismo que nosotros necesitamos de alguien que haga el aseo, de alguien que pueda cocinar, de alguien que pueda, en el fondo, hacer la revisión técnica del computador para poder hacer esta clase. En el fondo, necesitamos siempre de ese apoyo, ¿ya? Y si vamos a la maduración la podemos subdividir en lo que ocurre en el periodo embrionario y fetal y versus lo que ocurre postnatalmente, ¿ya? Y sobre todo en el periodo embrionario y fetal vamos a tener todo el proceso de formación de neuronas, de formación de células, y estas células no se forman, por ejemplo, las neuronas que están en la corteza no se forman en la corteza, sino que se forman a nivel de los ventrículos que están dentro del cerebro, y por lo tanto de ahí tienen que desplazarse hacia la corteza, y eso es lo que se llama proceso de migración neuronal. Y una vez que llegan a la corteza, tienen que diferenciarse ahí. Después del nacimiento viene otro proceso de diferenciación, ¿ya? Que es el que va a permitir que en el fondo determinadas áreas cerebrales terminen funcionando como tales y que podamos ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Desde el proceso de neurogénesis, en el fondo tenemos una célula inicial que es el neuroblasto, una célula como la célula madre, por así decirlo, que puede dar lugar a las neuronas, a la glía o morirse. ¿Por qué? Porque se producen en nuestra especie muchísimas células y de hecho muchas más de las que vamos a ocupar. Pero como las neuronas son células que son muy costosas desde el punto de vista energético, en el fondo el sistema no puede mantener a todas estas células vivas. Por lo tanto, lo que hacemos es que una vez que ya no se ocupan, se eliminan. Y eso se llama apoptosis o muerte celular programada. ¿Qué pasa con la glía? La glía, hay 3 tipos de células distintas, que son los astrocitos, los microcitos y los oligodendrocitos. Cada uno de esos tiene funciones diferentes. Los astrocitos son las células más grandes y son los que forman la barrera hematoencefálica. Entonces, con sus prolongaciones se adosan a los vasos sanguíneos y en el fondo forman como un cerco que va a impedir que pasen, por ejemplo, tóxicos hacia el sistema nervioso central, y
en fondo va a permitir que pase la glucosa, el oxígeno, etcétera, ¿ya? Son células enormemente importantes también desde ese punto de vista como células que defienden a el sistema nervioso. Por otro lado están los microcitos, que son las células que hacen un poco la limpieza, tienen carácter de macrófagos en el fondo, van a comerse los detritos celulares y tienen también, se ha descubierto hace relativamente poco tiempo, que tienen también importantes funciones desde el punto de vista inmunológico, ¿ya? Y por último están los oligodendrocitos, que lo que hacen es que forman con sus prolongaciones, envuelven los axones y son los que forman la vaina de mielina. Y entonces un oligodendrocito puede envolver a varios axones, pero a la vez un axón está envuelto por varios oligodendrocitos. Esto probablemente sea un mecanismo de defensa evolutivo también desde el punto de vista de que si falla un oligodendrocito, el otro lo cubre, tapizando el otro axón, ¿ya? Y si falla un axón, el oligodendrocito se va a cubrir a otro. ¿Cómo funciona el sistema nervioso central? El sistema nervioso central funciona desde lo más pequeñito hasta lo más grande, pero organizándose en verdaderas asociaciones de funcionamiento. Entonces, tenemos primero la neurona como unidad funcional que les decía yo, pero esta neurona no puede vivir sola. Esta neurona no es nada sola, sino que tiene que formar conexiones y establecer sinapsis con otras neuronas, ¿ya? En el fondo, las neuronas son células sociales. Si no interactúan con otras, se mueren, ¿ya? Y estas neuronas que se unieron con otras van a formar un circuito, forman un pequeño grupo, ¿ya? Este grupo va a terminar formando una red y toda esta red va a conformar un área de trabajo. En el fondo, yo hago siempre paralelo con cada uno de nosotros es el equivalente de una neurona que va a conversar con sus personas más cercanas, con sus amigos en el curso, con su familia en la casa, ¿ya? Y a la vez vamos a ser parte, por ejemplo, en el caso de ustedes, vamos a ser parte de esta asignatura, de este ramo que pertenece a la carrera de terapia ocupacional en la Universidad O'Higgins. Y así uno puede seguir creciendo infinitamente y están inmersos en Rancagua, que pertenece además a Chile, y así sucesivamente podemos seguir con este modelo. Esto sí sería relativamente sencillo, pero además resulta que tenemos millones de neuronas. Y cada uno de esos millones de neuronas tiene toda esta conformación. Entonces, eso explica, en cierto sentido, también o permite de alguna manera entender por qué es tan complejo el sistema nervioso central. ¿Por qué todavía no se ha podido construir ningún computador que le llegue, pero ni a los talones, a todas las capacidades que puede tener el cerebro? La migración neuronal, que era este proceso de trasladarse las células, aquí por ejemplo se muestra dónde se producen las neuronas, de ahí tienen que migrar hacia la corteza. De hecho, los astrocitos lo que hacen es irse poniendo en filita de manera y generando factores neurotróficos que le van enseñando a las neuronas el camino por el cual tienen que seguir, para que lleguen finalmente a su lugar final. Como eso es complejo, de pronto las neuronas se pasan a quedar en el camino y eso se llama un trastorno de la migración neuronal. Como las neuronas lo que saben hacer es lanzar impulsos eléctricos, si quedan en la mitad de puros cables, lo que va a pasar es que hay un cortocircuito. Y esos son focos epileptógenos, ¿ya? Entonces, dentro del estudio, por ejemplo, de las epilepsias, hay que hacer exámenes de imagen para ver si la causa pudiera ser un trastorno de migración neuronal, que es en rigor algo que eventualmente uno podría operar, resecar ese grupo neuronal ectópico y operar. Oye, Vero, Dime. una pregunta, ojalá cortita, pero que me llama la atención el tema de la migración, pensándolo ahora dentro del TEA, como la concomitancia entre el TEA y la epilepsia es tan alta. No hay ningún estudio que haya hablado de la migración en TEA.
se han planteado, pero de hecho se han encontrado también otras infecciones, como ciertas ventriculomegalias y cosas así. O sea, en el fondo, el cerebro de algunas personas con TEA no es tan igual al cerebro de los demás, ¿ya? Pero ahí hay que ver si algo, es un hallazgo o no. De hecho, en el fondo, en rigor, no es tan alta la concomitancia de TEA y epilepsia. 30% estaba Ahí último. hay que ver es que, ojo, porque bueno, el TEA es otro cuento, ¿ya? Sí, no sé, es que por eso, Pero es que estoy rayando por eso, pero me pasé como sí, o la sea, idea. hay asociaciones de alteraciones de trastorno de migración neuronal con distintos cuadros, digamos, principalmente epilepsia, pero en el fondo, cuando hay eso también, y son epilepsias refractarias de difícil tratamiento, generan también un cierto compromiso cognitivo. Y entonces ahí hay que ver si el niño no interactúa por el tema cognitivo Última o qué es lo que comunicación, pasa. claro. Sí. Ya, perdón. Será eso. Cierra paréntesis. Entonces teníamos este otro punto de producción de neuronas que es acá abajo, que son las que van a formar finalmente los ganglios basales y, por ejemplo, también esta parte más baja. Y ahí volvemos al tema del sistema amigdaliano, en el fondo. Estas neuronas se forman más bien ahí. O sea, son distintos grupos de formación. O sea, son sistemas diferentes, pero que desde el punto de vista filogenético y desde el punto de vista evolutivo, digamos, a lo largo de nuestra evolución, esas son estructuras más bajas, más antiguas. ¿Ya? Entonces, este cerebrito se va formando ya a lo largo de estos 9 meses de embarazo y otra comparación que me gusta hacer es en relación a, yo me lo imagino como un auto que se está fabricando y en que tenemos que ir ensamblando distintas piezas, se tienen que ir construyendo distintas piezas, se tiene que ir amononando y pintando y adornando este auto hasta que finalmente llega el momento en que sale de la industria, sale de la fábrica automotriz. Al igual que el niño hasta el día que nace. Pero en tanto nace, al igual que el auto salió de la fábrica y se fue a un depósito allá o acá o en otro lugar, el fondo ya va a ir recibiendo influencias del medio. Sea que viajó por barco, sea que viajó por tren, en el fondo que se desplazó de un lugar al otro, o que fue por la carretera, ya va a ir recibiendo influencias del medio. Y eso puede ser desde, si lo pensamos a nivel del parto, nací en un hospital amigo del niño en que me hicieron apego y me permitieron que el guaguito estuviera con su mamá al tiro, o en el fondo uno súper medicalizado y entonces saca la guagua, la toma, la desinfectan, la limpian y todas las cosas y se la pasan a la mamá al día siguiente. Y en el fondo, más aún si es estilo clínica, se lo llevan y se lo llevan para que le dé mamá y después lo vuelven a guardar para que no moleste a la señora hasta que se vaya a su casa. Entonces vamos a ir recibiendo impactos diferentes dependiendo del lugar donde nazcamos, dependiendo del contexto que nos toque. ¿Ya? Si pensemos en los pobres guaguitos, hijitos de mamás COVID, en que ni siquiera podían las mamás tomar a sus guaguas por el tema del contagio, ¿ya? En el fondo son niños que les ha tocado también muy duro desde el punto de vista de la situación. Y entonces comienza todo este proceso de maduración postnatal, ¿ya? Que va a considerar en el fondo un tema de crecimiento de este cerebrito. ¿Ya? El cerebro del guaguito pesa alrededor de 330 gramos, la guagua entera pesa 3,5 kilos, ¿ya? 3 kilos, 3,5 kilos. O sea, el cerebro de la guaguita pesa alrededor del 10% del peso corporal. ¿Ya? Nuestros cerebros pesan alrededor de 1,4 kilos, 1,5 kilos, 1,350. Hay variación un poco, depende del tamaño de la cabeza de cada uno, pero en el fondo son pesos así aproximados. Y el punto es que estas neuronas tienen un altísimo consumo de energía porque son células que están trabajando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, todas las células del cuerpo obtienen energía a partir de la glucosa. Y si ustedes se acuerdan remotamente del ciclo de Krebs, cuando había oxígeno se obtenían más moléculas de ATP que cuando no había oxígeno. Por lo tanto, necesitamos para vivir glucosa y oxígeno. Y resulta que la neurona consume, por ejemplo, 95% de oxígeno versus el axón. Y
el cerebro del guaguito, por ejemplo, se come el 60% de lo que ingrese como energía de la ingesta calórica. O sea, si la guagua se tomó 100 cc, 60 son solo para el cerebro, de ese toque. Entonces, esa proporción no es mantenible a largo plazo. Entonces, ¿qué hizo la evolución? En vez de aumentar el número de células, las disminuye. Elimino las que no apoptosis. Pero a las células que tengo, les aumento su rendimiento aumentándoles las conexiones. Entonces tengo un cuerpo neuronal con muchas prolongaciones. Por eso se habla de arborización dendrítica. ¿Ya? Entonces, en el fondo, mantengo una célula que manda la orden, pero con muchas prolongaciones para conectarse con todas estas otras células. ¿Ya? Y eso hace que el cerebro crezca, ¿ya? De esas proporciones, de manera que pasamos de un 10% de proporción de peso del cerebro con respecto al peso corporal a alrededor de un 2%. Si mantuviéramos ese 10% de proporción, imagínense cada uno de ustedes cuánto debería pesar su cabecita, ¿ya? 5, 6, 7, 8, 9 kilos, ¿ya? En el fondo andaríamos con unos enormes zapallos a cuestas, ¿ya? Que aparte de ser incómodos, serían muy costosos energéticamente. Pero eso explica por qué la musculatura del cuello es tan firme y podemos llevar mucho, o sea, yo no, pero la gente que sabe hacerlo, puede llevar mucho más peso sobre la cabeza que en los brazos, en las manos, ¿ya? ¿Cuántos kilos puede llevar uno en las manos? Poco, ya lo puede llevar un poco más si lo lleva así en brazos, pero en la cabeza uno ve, por ejemplo, sobre todo ahora con los migrantes, en el fondo, unas enormes bolsas sobre la cabeza sin mayor complicación. Y por eso que es importante para ir supervisando cómo va creciendo este cerebro, es importante ir midiendo el perímetro craneano, ¿ya? O sea, medir el tamaño de la cabecita de él. Porque vamos a evaluar indirectamente cómo se está produciendo ese proceso de maduración. ¿Y qué cosas tienen que pasar? Yo les decía que por un lado tienen que producirse, aumentar las conexiones, y eso es lo que se llama arborización dendrítica. Pero esas prolongaciones no tendrían ningún sentido si no fueran a formar sinapsis, ¿ya? O sea, conexión con otras neuronas, ¿ya? Pero, al igual que ocurre con las plantas, en el fondo, si yo quiero que crezcan bonitas, tengo que ir podando, tengo que ir eliminando las zonas que no ocupo, ¿ya? Tengo que irle dando forma. Y eso es lo que va haciendo en rigor el desarrollo. Y con ello también el aprendizaje. Vamos dándole forma a estas conexiones. ¿Cuáles mantenemos? ¿Cuáles eliminamos? Y a Pero la vez, dime, te voy a interrumpir porque una de las chicas puso una pregunta en el chat. ya. Te pregunta Daniela, ¿de qué forma afecta el consumo de sustancias durante el embarazo? Y específicamente pregunta en el proceso de migración. El consumo de sustancias depende de la sustancia, ¿ya? En el fondo, las sustancias, a ver, y hablemos en concreto, si pensamos en marihuana, si pensamos en coca, si pensamos en pasta base, si pensamos en drogas sintéticas, cuando cada una de esas tiene un mecanismo de acción específico, ¿ya? Y es así como, de hecho, dentro de la marihuana, por ejemplo, hay ciertos componentes que tienden a relajar y otros a aumentar la percepción. La coca tiende a activar mucho y a acelerar, ya provoca vasodilatación y en el fondo una serie de cambios vasomotores, ¿ya? Eh, y que si otros pueden ser alucinógenos, etc. Entonces, en el fondo, esos mismos efectos se pueden provocar en el bebito, ¿ya? Solo que es un cerebro que además está en proceso de formación, por lo tanto, yo estoy o sobrecargando o eliminando o estoy enseñándole a ese cerebro a vivir con esa sustancia. De hecho, una de las cosas que es muy impactante es el guaguito que nace producto de un embarazo con consumo importante de drogas, sobre todo, más que de alcohol, con consumo importante de drogas, es un cerebrito que se formó consumiendo. Cuando se produce el parto,
corta abruptamente este suministro de droga. Por lo tanto, el guaguito lo que hace es un síndrome de deprivación, ¿ya? Y cuando uno tiene una sensación de deprivación de lo que sea, ¿ya? En general se pone ansioso y se altera. Si alguno fuma y está dejando de fumar, entonces al principio anda igual así como nerviosito y lo único que quiere es tomar un cigarro o algo. O en el fondo, piensen ustedes, ni siquiera con las drogas, piensen ustedes, alguien que se le pierde el teléfono. O sea, uno podrá salir sin cartera, salir sin zapatos, salir con los calcetines cambiados, pero no volver a la casa. Pero si salió sin celular, vuelve. Y la sensación de estar sin el teléfono es como, ay, como que se va a acabar el mundo en este rato que yo y no me voy a enterar. O si me llaman, o sea, tal cosa, qué sé yo. Entonces, es cuando no lo tienes, te genera mucha ansiedad. Si a mí se me queda el teléfono en la casa, yo puedo, por último, entender, ya, bueno, pero algún día voy a volver a mi casa, el día de la noche voy a llegar a mi casa de nuevo, estoy en mi casa, ¿ya? Y puedo tener uno nuevo, ¿ya? O puedo recuperarlo. Pero el bebito no sabe eso. Entonces le genera no solamente ansiedad, sino que angustia, ¿ya? Y la angustia, desde el punto de vista fisiológico, significa estrés, significa cortisol. Y el cortisol, uno de los efectos nocivos que tiene para el desarrollo del sistema nervioso central es que puede frenar un poco el tema de la migración neuronal, ¿ya? Y puede frenar también la formación de nuevas prolongaciones. Por lo tanto, a la larga también interferir en lo que es aprendizaje, ¿ya? Y en general los guaguitos hijitos los guaguitos droguitos en el fondo, son chicos que son muy ansiosos. Y esa es una cosa que es muy difícil que se les pase, ¿ya? Más aún si se van a un hogar institucionalizado en vez de irse con una familia de cuidado parental. La No Dani sé si respondí sigue. a tu pregunta. Dani, tú puedes prender el micrófono si quieres para preguntar. Es que no sé si me escucho bien, profe, Perfecto. porque Sí, de perfecto. hecho mi internet está muy mal. Por No eso te preferí. Ya, pero bueno, quería preguntar también como desde aspectos más contextuales. Hay una mamá que decía que su hijo tenía TEA porque su esposo le pegaba y como que era solamente esa la razón. Y bueno, ¿de qué forma la violencia intrafamiliar puede de alguna forma predisponer dificultades en el desarrollo o en la maduración? Y creo que con esa respuesta del cortisol también responde a esto probablemente. O sea, desde el punto de vista fisiológico, como el mecanismo de acción va a ser vía cortisol. Ahora, el punto es también que cuando, o sea, por ejemplo, si estás en una situación de violencia intrafamiliar y sobre todo si una BIF mantenida, ¿ya? La persona va a estar en un constante alerta, ¿cierto? Y eso significa activación del sistema nervioso simpático, que en ese caso no tiene nada de simpático, ¿ya? Y entonces se provoca cambios vasomotores, en el fondo hay vasodilatación, y en el fondo se producen cambios en los flujos sanguíneos que también van a afectar al bebito, ¿ya? Ahora, no podemos decir que porque hubo BIF el niño tiene TEA, porque entonces todos los niños que no sufrieron BIF sus mamás en el embarazo no tendrían por qué ser TEA, ¿ya? Pero sí puede influir esta situación y ahí puede influir también la relación o aceptación que pueda tener esa mujer con respecto al bebito. Porque, por ejemplo, si la pareja le pega porque cree que el hijo no es de ella, no es de él, ¿ya? En el fondo, el causante de la violencia podría ser el chiquitito, e interpretarlo así. Y ahí entramos en el tema socioemocional, ¿ya? Entonces, en el fondo, podría, claro, yo quiero esta guagua, pero en realidad no la quiero tanto, porque por culpa de esta guagua es que me están pegando, ¿ya? Entonces, es súper complejo, ¿ya? Ahora, por supuesto que el tema de violencia intrafamiliar va a tener efectos, pero no son efectos así que digan, por esto le pasó tal cosa, sino que eso va a entrar dentro del multifactorial, ¿ya? Claro. Porque en el Sí, fondo depende mucho también de cómo ella se maneja en el embarazo, cómo se alimenta, por ejemplo, también, si a ti te están cada medio minuto dando una pateadura, o
sea, tampoco tienes tiempo para comer. ¿Y con qué tranquilidad vas a comer y cómo a procesar bien esos alimentos, etcétera? Entonces, en el fondo también está expuesto a una alteración de glicemia. Sí, quería complementarte, Vero, con esto que estás diciendo, que justamente, o sea, quizá no hay una correlación directa entre hubo violencia y, por ejemplo, la condición TEA, hubo violencia o la condición, no sé, en quizás otras condiciones como más ansiosa, más desde la parte emocional. Pero, por ejemplo, si podemos hacer la conexión fisiológica, está bien hasta el cortisol, ¿cierto? Pero el contexto como tal, también aludiendo a esto socioemocional, que es muy importante, es determinante mucho en la formación de futuros niños. O sea, como decía la Vero, una mujer que está constantemente, o un hombre, o una familia que está constantemente con niveles de estrés muy altos, va a impactar en la bebés, en alimentar a ese bebé. Y ya vimos recién que la alimentación del bebé, o sea, ella no se va a poder alimentar muy bien. Y sabemos que la alimentación en el bebé, los primeros años, es fundamental. Estamos hablando del que el 60% de la alimentación se va a ir al desarrollo del cerebro. Entonces, sí, empezamos a escasear la alimentación y empiezan a haber problemas de desnutrición, por ejemplo, que son asociados al contexto. A eso, esos son como socioculturales, digamos, van a impactar en el desarrollo de ese bebé, pero no tiene como una relación directa, ¿no? No es que esa desnutrición vaya a generar un TEA, pero sí a lo mejor va a generar contextos que van a ser mucho más hostiles y van a generar daño también que se van a evidenciar en el tiempo, pero no es tan directa la relación. Por lo menos en los estudios no aparece nada de eso. Exacto. ¿Te quedó más Sí, claro, también, Evelyn? sí, totalmente. Para mí, la verdad, fue súper complejo este proceso de educación cuando me vi enfrentada a eso. Creo que esta es una herramienta súper importante que nos va a ayudar a saber cómo responder ante situaciones así, porque yo de verdad que quedé como, ya, no es solo por eso, pero eso creo como que es súper importante el proceso de educación y esto da bastantes herramientas, así que gracias. Claro, o sea, lo que usted me dice es importante, pero no es el factor condicional. Así que eso, muchas Sí, gracias. de hecho ahí, porque si la mamá esa estaba tan convencida de eso, en el fondo, ahí hay que ser muy cauto, porque en el fondo si tú dices, no tiene nada que ver, oiga señora, está nada que ver eso, ¿ya? Lo que va a hacer es que la señora se va a ir y no va a volver más contigo, ¿ya? Entonces, en el fondo es como, sí, o sea, en el fondo puede influir, pero no es o sea, es uno de los factores, pero igual tiene estas características. Y en el fondo igual hay que centrarse en lo que vamos para adelante y no lo que vamos para atrás. Bien. Estábamos entonces en los procesos que tenía que informar y estábamos hablando de la mielinización que implicaba esta formación de esta vaina que recubre los axones y que lo que hace es que el impulso nervioso se transmita más rápido. Y la apoptosis, que era la eliminación de las células que no ocupan. ¿Ya? Entonces, la mielinización lo que hace, como les decía recién, es que aumenta esta velocidad de conducción y por lo tanto el procesamiento de la información es más rápido y entonces el niño puede reaccionar más rápido. Y eso significa tan simplemente como que si yo le ofrezco un cascabel o un lápiz o lo que sea a un guaguito de 4 meses, lo va a mirar, va a hacer mil cosas, va a tratar de organizarse para llegar a tomarlo. Al de 7 meses que se lo muestro, lo toma, y al de 9 meses ni se lo mostré cuando ya lo tomó. Eso es porque está más mielinizado. ¿Ya? Por lo tanto, y ahí volvemos a lo importante que es que sepamos muy bien cómo es el proceso del desarrollo psicomotor, como que lo conozcamos muy bien, para saber también cómo busco las cosas. Porque si yo a una guagua de 4 meses le muestro el cascabel así, que es como se les muestra habitualmente, la pobre guagua, ay, ¿dónde está? No lo alcanzo ni a ver, ¿ya? En cambio, si se lo pongo al centro para que lo enfoque cerquita, para que pueda llevar la mano con la mano a tocarlo, sí lo va a poder tomar. Y va a tener, y volvemos a lo socioemocional, va a tener una experiencia exitosa. Ah, qué bien, me mostraron esto que me gustó, y yo hice el intento de tomarlo y lo logré. Y más encima me hicieron fiesta porque, uy, mi mamá me lo estaba pasando, entonces me hace fiesta porque lo tomo.
En cambio, me lo muestran mal, apenas lo veo y me lo sacan, chuta, no sé, ni me enteré qué pasó y ya me lo quitaron. Entonces, después ni siquiera levanto los brazos porque o el móvil está muy arriba. Entonces, miro, claro, no, si no lo alcanzo, entonces no levanto los bracitos, ¿ya? Entonces, ahí es importante. Y ahí, volviendo al tema de la mamá que contabas con ese chico, probablemente ella también, o sea, si la guagua llora y en el fondo, entre comillas, molesta en la noche, o en el fondo le vuelve a la cabeza también lo que tuvo que pasar para que esa guagua naciera. Entonces, en el fondo, es una cosa súper compleja y como relación en el fondo, ¿ya? La arborización dendrítica y la sinaptogénesis en el fondo son estas nuevas conexiones que llevan a que hagamos cosas nuevas. Cada vez que estamos aprendiendo algo, vamos haciendo una nueva conexión. Y por otro lado, cuando de repente a uno se le desconecta la neurona, como me pasó a mí hace un ratito, y de pronto aparece otra idea y es otra neuronita que se juntó y ¡ping! Hizo conexión y entonces uno se acuerda las cosas. ¿Ya? Eso, en el fondo, todo lo que nos pasa, en rigor, es neurociencia. ¿Ya? En el fondo, si yo les digo, aprendan el número 3758, ¿para qué? ¿Qué importancia tiene? Pero yo les digo, es que si ustedes se saben ese número, van a aprobar todas las asignaturas de este año. Dicen, ya, lo anoto y busco alguna regla, ¿cómo me acuerdo? ¿Ya? Porque hay nuevamente un factor motivacional. Volvemos a lo socioemocional. ¿Cómo podemos influir en positivo? Y si yo digo, el que no se lo sabe esto, que si yo, ¿cómo no se aprende en este número? Si apenas se lo dije, ¿por qué lo voy a tener que repetir? Genera al tiro una cosa como negativa. ¿Para qué me lo voy a aprender? Cuando es súper importante jugar bien con la motivación del otro. ¿Ya? En el fondo, gatillar esa motivación porque va a permitir y favorecer un mejor aprendizaje. Y el aprendizaje son formación de nuevas conexiones. Entonces vamos haciendo actos más diferenciados, ¿ya? De tomar solamente así, empiezo a tomar más finito, de hablar solamente sonidos guturales, empiezo a vocalizar otro tipo de sonidos, etc. Actos más precisos, ¿ya? Adquisición de nuevas habilidades y en el fondo, aprendizaje. Todo lo que aprendemos son conexiones nuevas, ¿ya? Y si las uso, se van a mantener, ¿ya? Por eso que la idea es que ojalá uno, aunque en el fondo no usa mucho las cosas, pero sí vaya tratando de utilizar conceptos de ciencias básicas, conceptos de los ramos de primero, en el fondo que no los echen al tiro del olvido. Cuando yo les decía lo del ciclo de Krebs, probablemente ustedes dijeron, uy, sí, parece que se lo vimos en el colegio alguna vez, que si la glucosa, sí, parece que se la escuché alguna vez. Pero son cosas que son importantes y que están ahí. Hay que reflotarla, hay que despolvar un poquito y sacar esas cosas a flote. Entonces, esto es, por ejemplo, como se ven imágenes de neuronas en el recién nacido, neuronas muy peladitas, ¿ya? Neuronas invernales, por así decirlo, versus estas otras que ya son florías absolutas, primaverales, llenas de brotecitos por todos lados, ¿ya? Y entonces hay un par de etapas en la vida en que se produce una poda neuronal. Así como las plantas en general en mayo hay que podarlas, la neurona también hay que hacer una poda y es alrededor de los 3 años y después en la adolescencia. Y después vamos perdiendo hojitas, vamos perdiendo ramitas, ¿ya? Y yo tengo ya menos ramitas que las que tienen ustedes y así sucesivamente, ¿ya? En el fondo se va produciendo una eliminación de las neuronas, sobre todo de la neocorteza, ¿ya? Pero manteniendo más prolongación. Entonces, se eliminan aquellas prolongaciones y sinapsis que no se ocupan, porque no se pueden mantener, se gastan mucho, ¿ya? Y está, como decíamos, la apoptosis, que es la muerte celular programada. Y entonces, ¿qué pasa con el desarrollo? El desarrollo es un proceso que tiene una secuencia determinada que nosotros englobamos en lo que se llama una espiral de desarrollo. Y esa espiral de desarrollo, el motor que hace que pasemos de una etapa a la otra, es lo que se llama ideomotricidad. Por eso nosotros hablamos con Sandra de modelo ideomotriz, porque en el fondo, si yo logro gatillar la ideación, la motivación del niño para que haga cosas, las va a hacer, o va a ser más fácil que las haga. Y ese es el motor que va haciendo que pase de una etapa a la otra, ¿ya? Sobre ¿Puedo la decir, base.
Pero ¿nos podéis desarrollar un poquito profundamente, un poquito el tema de la espiral de desarrollo? Que creo que igual es un concepto súper importante que tienen que tener, si van a trabajar en niñez sobre todo. Ujú. Siempre se habla como de la línea del desarrollo, como de esta cosa como lineal, pero qué Ujú. importante hablar de espiral. Me gustaría que un poco le explicáis de dónde viene eso, por fin. Lo voy a tocar en la siguiente diapo, Va, bacán. ¿ya? Entonces, en el fondo es importante que todo esto que vayamos a analizar también sea sobre la base de considerar cómo es la calidad de lo que el niño hace, ¿ya? Tanto calidad de movimiento y postura, cuando hablamos del ámbito más motor, pero también calidad, por ejemplo, de la interacción, ¿ya? No basta que yo hable, sino que, por ejemplo, ahora mismo que hacías la pregunta, ¿ya? En el fondo la pregunta nace de un interés y entonces yo podría decir, ya, oye, no me interrumpas, córtala, que te callas, ¿ya? O podría decir, sí, ya, aguanta un poquito y entonces espérame y lo vemos al tiro, ¿ya? Entonces, en el fondo es estar pendiente también de todas esas situaciones. Volvemos al tema socioemocional, volvemos al tema como base de lo que vamos a ir logrando. Y esto significa que vamos a ir desde este guaguito recién nacido que no tiene ni posibilidad de enderezarse, ni de caminar, ni de desplazarse, ni de manipular y tampoco de hablar, hasta chicos que sí lo van a poder hacer. Y por eso que es importante también, y qué bueno que lo mencionaste con la pregunta en relación a por qué espiral y no lineal, ¿ya? Porque en el fondo vamos desde cosas pequeñitas a cosas cada vez más grandes, ¿ya? Cada vez más complejas, y en que eh, la imagen de la espiral es esta, y si ustedes se imaginan una espiral parte de algo pequeñito y va creciendo y creciendo y creciendo y siendo cada vez más grande, pero vamos reencontrándonos en ciertos puntos. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si tengo aquí la fijación visual, se va a reencontrar con el que voy a buscar de dónde viene un sonido, porque escuché algo y miro hacia dónde viene. Y después ese busca sonido se va a reencontrar con la primera palabra. Y así sucesivamente. Entonces vamos circulando ya sobre o alrededor de un eje central que es el individuo como tal, y vuelve a estar lo socioemocional, ¿ya? Y entonces en el fondo vamos pasando de una etapa a la otra, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando se ve como lineal, es que se tiende a sobrediagnosticar o subdiagnosticar alteraciones, ¿ya? Porque tiene que hacer esto a tal edad, y de hecho lo lineal va muy relacionado con el tema de edad, y centrar todo en la edad. Es que a tal edad hace tal cosa, a tal edad hace tal otra, y no analizar la relación que tiene con los demás hitos que tuvieron que aparecer para que pudieran lograr esto, ¿ya? De hecho, eh, si pensamos acá, por ejemplo, en esto de la secuencia, ¿ya? Uno analiza, por ejemplo, si pensamos la coordinación mano-mano-boca y el giro coordinado son precursores de otros patrones que van a aparecer más adelante, o la función que tiene el supino y el prono. Entonces, por ejemplo, si pensamos, ese es el guaguito de los 4 meses que está haciendo la coordinación mano-mano-boca, ¿ya? Pero si ese patrón yo lo pongo en esa posición, está haciendo eso. Es exactamente el mismo patrón de postura, ¿ya? Pero cuando está acá sin vencer la fuerza de la gravedad y aquí ya pudiendo vencer la fuerza de la gravedad. Entonces, volvemos a esta cosa circular. Cuando tengo un patrón de movimiento que lo voy dando vuelta también a medida que voy progresando en el desarrollo. A medida que voy madurando mi cerebro, puedo vencer más fácilmente la fuerza de la gravedad y por lo tanto puedo mantenerme sentado. Disminuyo mi base, disminuyo mis puntos de apoyo, ¿ya? No sé si ahí te quedó más claro o les queda claro, chicos. Bueno, a mí me queda clarísimo y también es interesante este concepto. Te van a encontrar muchas veces con esta línea de desarrollo que es como muy occidental además. Entonces va a pasar siempre que van a llegar papás muy ansiosos, cuidadores muy ansiosos con ustedes y es por eso que hay que ponerle ojo a esto. Sabes que mi hijo, no sé, tiene 3 meses y aún, no sé, por ejemplo, no sé, no firma bien la cabecita, se le va hacia algún lado. Entonces, hay que ver, por ejemplo, eh,
no sé, incluso fijarse si ese niño está siempre, en qué postura está siempre ese niño, si está siempre acostado, cuál es la interacción que tiene con las otras personas. Entonces, todo tiene que ver con todo y en el desarrollo mismo también tiene que ver con todo. Esta vuelta que hace el desarrollo que dice la, que dice la perdona Vero, que vuelve, se encuentra, sigue, vuelve, se encuentra y sigue, a veces los niños no crecen de forma lineal, a veces crecen de forma escalonada, juntan, ¡pum!, el hito. Lo dijo, por ejemplo, en el lenguaje se ve mucho más que hay niños que dicen el gutureo, y después van diciendo la primera sílaba hasta que dicen la primera palabra, pero niños que son más bien silenciosos llegan, ¡pum!, primera palabra al año, y uno dice así como a los papás, también tienen que entregarles calma. Si tú ves en ese niño que tiene el contacto o la sonrisa social, o que está intencionando, o que tiene y que se está riendo, pero que solamente es más silencioso, también tener mucha seguridad en lo que estás diciendo y decir, bueno, démosle un poquito de tiempo también. Y hacer énfasis a que no siempre todo es tan lineal. De hecho, nada es tan lineal. O sea, la naturaleza no es lineal. Pero por eso ese concepto, para poder llevarlo a cabo, tienen que saber mucho de esto, mucho de desarrollo. Tienen que tener esto muy en las fibras para poder verlo y poder decir, ¿sabes qué? A lo mejor no responde a un retraso. Démosle tiempo, pero para eso tienen que saber mucho y tienen que estar estudiando mucho. Eso. Ujú. Por eso que es tan importante saber cómo es lo normal y ojalá cómo es lo ideal, ¿ya? Y entender un poco todas estas cosas que estamos conversando ahora desde el punto de vista de, incluso de mirar las cosas de una manera como escéptica. Porque en el fondo yo podría, no sé, estar hablando, no sé, de partida no ser la doctora Delgado, ser, no sé, Juanito Pérez, y estoy aquí y me estoy suplantando. Tengo a la doctora Delgado encerrada en un armario, cuando, y entonces podría estar diciendo puras cabezas de pescado. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero a ver, ¿esto tiene razón o no tiene razón? ¿Es lógico o no es lógico? Y entonces también analizar y buscar, ¿ya? Entonces, en el fondo es muy útil trabajar con imágenes e ir probando uno también las cosas en la práctica, ¿no? Lo mismo ocurre con el giro. En el fondo, si me lo imagino en la vertical, ya es el mismo patrón que el que necesita el niño para ponerse en pie, pero sin tener que vencer todavía la fuerza de la gravedad. Entonces, en el fondo, la coordinación mano-mano-boca es el precursor como patrón postural de la sedestación y el giro es el precursor como patrón postural de la bipedestación y la marcha. Dicho en otras palabras, el niño que es capaz de hacer una buena coordinación mano-mano-boca es un niño que va a poder sentarse, o la mejor forma de estimularlo para que se siente bien más adelante es que haga una buena coordinación mano-mano-boca, y en cambio un niño que es capaz de girar de supino a prono es un niño que tiene el potencial para poder caminar, ¿ya? Porque es exactamente el mismo patrón motor y de postura. ¿Qué función tienen el decúbito prono, el decúbito supino? Y por supuesto, nuevamente, en relación con la conducta. Volvemos a lo socioemocional, ¿ya? Entonces, ¿para qué le sirve al niño estar boca abajo? Porque a los chicos en general no les gusta estar boca abajo. Los papás dicen, no, es que llora, no les gusta. Y ahí volvemos al tema de cómo lo pongo boca abajo. Con Sandro seguramente vieron cómo esto de irlo rotando de a poco y no llegar y ponerlo como un paquete. O sea, la guagua es una persona, ¿ya? Y entonces, como persona hay que respetar. Fíjense que hoy día una mamá me decía en el poli que había ido ya a varias sesiones de kine y el niño lloraba, un huevito de 8 o 9 meses. Y en cambio, ella estaba muy asombrada porque el chiquitito no había llorado con nosotros. Entonces dije, lo que pasa es que en el fondo a esa edad están empezando a desconocer. Y si estás desconociendo, en el fondo, y se acerca alguien de blanco, con delantal, encima con mascarilla, igual, algo me va a hacer. Siempre que vengo a esto, me ponen una camilla, algo me van a hacer. Me sacan la ropa y, qué sé yo, me meten el palo en la boca y me hacen cosas. Ya me vacunan, etc. Entonces, si uno sabe que el chiquito está en la etapa de desconocer, lo que no hay que hacer es abalanzarse sobre él, ¿ya? Sino que irse de a poco. Piensen ustedes cuando van al médico, ¿les gusta que los empiluchen completos de buena primera? No, yo venía porque me dolía la uña. Y entonces desvístase. Hay que irse de a poco.
¿ya? E incluso si necesitas que te repitas completo, bueno, pero vamos por partes, sáquese eso primero, vamos de a poco, y ahora sáquese esto aquí, y ahora súbase el otro, y ahora también sáquese eso mejor, y vamos a subir a la pieza y tal cosa, y vamos sacando hasta los calcetines y todo. Entonces, pero vamos de a poco, y eso es mucho más tolerable para el que lo está viviendo, que si, pum, encima si está frío y toda la cosa, horrible. Entonces, importante es también, bueno, cuando lo pongo boca abajo, es irlo rodando para poner boca abajo, ¿ya? Porque así el chiquito va a ir pudiendo desarrollar puntos de apoyo, estructurar una base de apoyo, ¿ya? Y el objetivo de esto es que pueda ir... Preguntamos a los chiquillos si tienen alguna razón de por qué están prono, para qué sirve esta postura. Bueno, pregunte, ¿ya? Vamos, que les tengo fe. Este es el tensiómetro. ¿Por qué? Yo pienso que es para el fortalecimiento de la musculatura cabeza-tronco y también adquirir como habilidades en cuanto a eso y como dijo también base de apoyo para poder alcanzar próximos hitos como el sentarse o, o el mantenerse como estable tronco-cabeza. ¿Ya? ¿Y para qué quieres que se mantenga estable tronco-cabeza? ¿Para qué quieres que fortalezca cabeza-cuello? ¿Como desde lo funcional se refiere? ¿Cierto? Claro, porque de esa forma va a adquirir mayor exploración y a partir de la exploración mayor ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va conocimiento a y explorar? habilidades. ¿Cómo va a explorar? Yo pienso que al estar de guatita se ven como en la necesidad de levantar la cabeza ¿Y qué para más? poder alcanzar objetos, ¿Alcanzar em, cómo? Si el objeto está más lejos, ¿qué va a hacer? el gateo, Bien. ¿Y después qué más va a hacer? Después de gatear. sentarse. Ah, dile con sentarse. Olvídese el sentarse. Ah, y ahí va a alcanzar como reflejos para poder No, no, caminar. no, 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 no. ¿Qué reflejo? El caminar no es un reflejo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les preguntamos? Porque en el fondo si ustedes piensan, o sea, de partida la mayoría de la gente dice para fortalecer la musculatura. Entonces, si la guagua está sana y come bien, ya sea que tome leche o que ya esté comiendo, tiene su musculito fuertecito. No tiene que fortalecer más, ¿ya? En el fondo tiene que hacerlos trabajar, ¿ya? Pero necesitamos que, eh, tú dices que levante la cabeza, ¿cierto? Para que explore. Y si las cosas están más lejos, en la práctica es para que se desplace, ¿ya? Y entonces, piensen ustedes en todas las especies que son capaces de desplazarse. ¿Hay alguna que lo haga boca arriba? Todas lo hacen boca abajo, salvo en la vertical, pero el vertical también viene desde el boca abajo. ¿Cómo se paran los niños? Pum, se apoyan en los muebles y se paran, ¿ya? ¿Qué hace un chimpancé que también se puede parar? Va en cuatro patas y se para, ¿ya? Entonces, todas las especies que son capaces de desplazarse lo hacen boca abajo y eso corre no solamente para las especies terrestres, ¿ya? Sino que también para las acuáticas, por ejemplo. Tanto acuáticas de superficie, como este cisne que va ahí con su huevito, ¿ya? Como los peces. Los peces nadan boca abajo. ¿Cuándo un pececito está boca arriba? Cuando está arriba, Cuando se murió. cuando se murió, ¿ya? ¿Cómo vuelan las aves? Vuelan boca abajo. ¿Cómo se desplaza una serpiente? Boca abajo. ¿Cómo vuelan las moscas? Boca abajo. O sea, hasta los animales más insignificantes, ¿cómo caminan las hormigas? Boca abajo. ¿Ya? Entonces, el fondo, el decúbito prono es una postura básica primordial para lograr el desplazamiento y la verticalización. ¿Ya? En el caso de nuestra especie, sobre todo el alcanzar la verticalización. ¿Ya? Pasando por el sedente, pasando por el sentarse, pero el sentarse tiene otra función. ¿Ya? Y entonces,
En el fondo, ¿para qué sirve el supino? ¿Qué crees tú, Daniela, para qué sirve el supino? Piensa en los demás chicos también, Mario, Moira. ¿Para qué servirá el decúbito supino? Para ir generando como estas habilidades de mano, mano, boca. Mano, mano, Ya, ojos. pero mano, mano, boca sería 4 meses. ¿Y después ya no le sirve más? Mm, Piénsalo, si el decúbito prono, la posición boca abajo, sirve para el desplazamiento y la verticalización, ¿para qué podrá servir el supino? Porque el cerebro no va a ocupar una postura, la misma postura para la misma función, digamos, sino en el fondo va a ir cambiando. Una postura por un lado, la otra cosa para otro. Partiste bien con la mano, mano, boca. Dale, tienes que continuar nomás. Tienes que seguir ahí. Para interactuar con sus cuidadores, ¿interactuar cómo? Ya, socialmente, pero ¿con qué? contacto visual podría ser. Ya, perfecto. ¿Y para qué más? Súper bien en la interacción, comunicación, pero vamos ahí. Contacto visual. Mm. ¿Contacto visual solamente por lo social, dices tú? ¿O por algo más? Moira, ¿tú qué respondiste a eso? Mm, Está difícil. Profe, hay Mm. como, bueno, no sé si está vinculado realmente, pero voy a lanzarla así nomás. Lánzala nomás. Es como que sirve también como para la coordinación y como pasar de la línea media para adquirir como funcionalidad en los movimientos. Ya, y ahora trata de irte a lo concreto. Piensa en la guagua, porque ahí tenemos al de 4 meses. Pensemos en el de 7 meses. ¿Para qué le sirve estar boca arriba? ¿Qué hace mejor una guagua estando boca arriba que boca abajo? Porque va bien, porque dijiste funcionalidad, dijeron interacción. Social, interacción funcional, las guaguas funcionales. Vamos, sí que van bien, pero me gusta que vayan construyendo ustedes mismos. Vamos. Tan interesante. ¿Qué está haciendo ese chiquitito ahí en la foto? Está explorando. Ya. ¿Con ¿Con qué? qué? Como exploración sensitiva tal vez, como escuchar. Pucha, pero es que también se escucha en También lo de escuchamos guatita, abajo, po. así que, ¿pero qué está haciendo esa guagua? Sí, sí, piensa tú que yo soy un marciano, no sé lo que se ve en la foto, nunca he visto una guagua. ¿Qué está haciendo esa guagua? Descríbela. Con voz de marciano. Em, Vamos, Dani. Mira, como si no supieras nada. ¿Qué está es haciendo ese bebé? como un bebé que está, que está intentando alcanzar un objeto. Podría ser Ya. eso como para alcanzar. ¿Y si lo tuvieras que decir en una sola palabra? em, ¿Está jugando con qué?
¿Con qué? ¿Con quién? En el fondo, el estar boca arriba, ¿qué está haciendo? Está tomando un objeto. ¿Y con qué lo está tomando? Con las manos. ¿Podría tomarlo así de bien estando boca abajo? ¿Cómo Claro, puede como que tomar tiene mayor libertad de movimientos para la exploración. exacto para la exploración? Con las manos. ¿Ya? Ah, claro, Entonces, como realizar pince y prensiones y todo eso va como en exactamente. esa línea. Exactamente. Entonces, si pensamos ahora en las especies que pueden utilizar funcionalmente el supino, son todas especies que en general pueden usar las manos o pueden usar la boca, ¿ya? Si bien acá, especie humana toma el juguete, especie oso, en el fondo toma a su osito, ¿ya? Y regalonea ahí con él, ¿ya? Los gatos, y si ustedes tienen mascotas, piensen perros y gatos, ¿ya? ¿Los perritos se ponen boca arriba? Sí, pero en general para que les hagan cariño en la panza o como señal de sumisión, ¿ya? ¿Los gatitos se ponen boca arriba? Sí, para que les hagan cariño, pero también para eh, cuando están jugando con una madeja, con una pelota, qué sé yo, van a ocupar distintas posiciones ahí, ¿ya? ¿Y qué tienen que hacer estos delfines acá? Los delfines pueden nadar boca arriba, de hecho cortos, pero pueden nadar boca arriba, pero también se pueden verticalizar. Y cuando se verticalizan es cuando emiten sonidos audibles para nosotros, ¿ya? Entonces, en el fondo, vemos acá una serie de especies que pueden utilizar el supino y en general son especies que tienen una motricidad o un desarrollo neuromotor mucho más elaborado, ¿ya? Incluso, si uno lo piensa en las serpientes y la serpiente cascabel, por ejemplo, o cuando se levantan y lanzan el veneno, lo que hacen es que levantan la cabeza y sacan la lengua y disparan, ¿ya? Entonces, en el fondo, todos aquellos animales que podemos utilizar las manos y o la boca de manera funcional para manipular o para vocalizar, podemos usar el supino, ¿ya? Entonces, la función del supino es el desarrollo de la función presora y el desarrollo de la etapa prelingüística, como el protolenguaje. Y a esto se agrega el ambiente. Un ambiente que puede ser enriquecido con estímulos variados, que ojalá sea un ambiente enriquecido, que en el fondo van a potenciar el lograr este desarrollo normal sobre la base de un sistema nervioso central normal, ¿ya? Que se estimula adecuadamente y llegamos a lo normal, versus un ambiente empobrecido con deprivación en que podemos partir igualmente de este sistema nervioso central normal, pero si no se estimula se va a ir atrasando y finalmente puede llegar a un desarrollo normal y eventualmente una discapacidad, ¿ya? Y entonces vamos a tener condicionantes positivos y negativos. Positivos, las oportunidades, los afectos, volvemos a lo socioemocional, la nutrición, ¿ya? Negativos, los tóxicos, todo lo que decíamos de drogas, violencia, estrés, ¿ya? La deprivación, la falta de afectos o el apego inseguro, el no sentirse seguro, si me pasa algo, ¿a quién acudo? ¿Ya? La desnutrición, en el fondo tenemos factores biológicos como tal, como es por ejemplo el tema nutricional, ¿ya? Me falta materia prima para poder formar conexiones, pero también en el fondo todo lo que pueda rodear a esa desnutrición, como pueden ser condicionantes de vulnerabilidad. O sea, si en mi casa no hay que comer, igual va a haber un estrés en la familia, ¿ya? Lo que mencionaban de la violencia intrafamiliar, en el fondo, por supuesto que son condicionantes negativos y muy negativos, aunque no sean una causa directa de la alteración que el niño pueda presentar, pero puede gatillar un parto prematuro, puede gatillar, etc. Bien, eso sería. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Dale. Sucede
bueno, voy a comentar un poco el contexto para hacer la pregunta. Sucede que a un niño de 3 años, por contexto pandemia, antes por todo esto del estallido social, no le hacían como los controles presenciales y como se visualizó retraso en el desarrollo psicomotor y a partir de eso diagnosticaron TEA. Sin embargo, aumentó como la estimulación y se empezaron a alcanzar hitos como casi hasta lo esperado o lo entre comillas normal. La verdad no me gusta ocupar mucho esa palabra, pero ¿cómo podemos identificar cuando se requiere mayor estimulación o cuando el retraso en el desarrollo psicomotor ya viene desde aspectos más neurobiológicos? Bien. A ver, el TEA es una condición, o sea, se estea o no se estea, digamos, ¿ya? Pero que en el fondo se va a ir evidenciando a medida que el niño va creciendo y a medida que las exigencias de interacción van siendo mayores, ¿ya? Por otro lado, tenemos en el TEA varias características, ¿ya? Dentro de esas está, por supuesto, el tema de interacción, la parte del lenguaje y la parte de estructuración y estos intereses más restringidos. Entonces, en el fondo, esos conforman el cuadro del TEA. Y a eso se agrega una percepción alterada, ya sea de hipo o hiperpercepción, o mezclas de ambas. Entonces, el punto es que tú ya en un guaguito de, qué sé yo, 8 meses puedes hacer la sospecha. O incluso si tienes un chico de, no sé, 4 meses que todavía no sonríe y que igual rehuye un poco el contacto visual o que se altera mucho con cambios en el ambiente, por ejemplo, ya también podrías decir, no me gusta mucho. Si empiezas a trabajar en esa etapa, en el fondo vas a poder modular y modelar a este niño y en el fondo es estimulando más aún la parte de interacción, ¿ya? En la práctica, si yo digo, y volviendo al tema, para hacerlo más concreto, en la primera prueba me saqué un 4,2. En el fondo tengo que estudiar más porque el riesgo, estoy ahí en la quemada. Si en la primera prueba me saco un 3,8, en el fondo ya estoy en riesgo. O sea, ya en el fondo se está mostrando esta alteración. Puedo corregirla. Igual en mi historia de ese ramo va a quedar que me saqué un rojo en esa materia, ¿ya? Pero en el fondo logro superar. Ahora, con el TEA pasa parecido en el sentido que uno puede ir modulando y si voy trabajando la interacción, porque lo que pasa muchas veces, sobre todo con los niños TEA más bien hipoperceptivos, es que claro, son niños que son poco demandantes y molestan poco, como que no se nota mucho que hay niños en la casa. Entonces tampoco reciben tanta atención desde el punto de vista de los cuidadores, en el sentido que como no piden, tampoco le dan. Entonces, en el fondo, si yo me doy cuenta de que este chico interactúa poco, tengo que forzar un poquito esa interacción, irla a buscar dirigidamente, ¿ya? Ir a buscar que, por ejemplo, si le pasas el juguete, no llegar y pasárselo, sino que se lo entregas recién cuando te mira, ¿ya? Tienes que, en el fondo, no es que le quitaste el TEA, sino que en el fondo lo fuiste modulando, ¿ya? ¿Te queda más claro, Daniela? Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Quería aportar también lo que dice la Dani, la pregunta, Dani, mira, cuando tú hablas de que haya una afección más bien neurobiológica, da lo mismo. O sea, si es neurobiológica, si es contextual, si es vulnerable, da lo mismo dónde venga la afección o la causa del desarrollo o del retraso en el desarrollo. Hay que intervenir como si fuese, como dice la Vero, darlo todo. O sea, si tiene un pequeño rezago, pensar que tiene un gran retraso y que las sesiones van a ser mucho más, vamos a trabajar como para que esté en lo ideal. Entonces, da lo mismo de dónde venga, porque igual la intervención tiene que ser completamente pensando que es, o sea, sí o sí va a intervenir, sí o sí van a pasar cosas en ese desarrollo y por eso se habla de primera infancia,
Por eso, de entre 0 y 6 años tenemos esa gran ventana para poder meternos y poder jugar en esas neuronas. O sea, imagínate, cuando nacen con el cerebro casi listo, se diferencian principalmente cuando ya nacen, pero hay un montón de posibilidades de conexiones que podemos nosotros ahí empezar a jugar en esa cancha. Entonces, es lo mismo si es una afección o si la conexión viene de la parte neurobiológica o viene de la parte como ambiental. Tienes que intervenir pensando que va a pasar algo en esas conexiones, sí o sí. Por eso a mí me gusta tanto la neurociencia, porque siento que explica muchísimas de nuestras intervenciones y que le da sustento a muchas intervenciones. Quería complementar eso y quería preguntar, ¿hay más dudas? Daniela. No, esas manitos son aplausos. Ah, ya. Vale. Bueno, chiquillas, sé que están Bien, pues. cansados, están llegando de su práctica. Gracias por estar muy presentes. De aquí dicen muy genial tu clase, Vero. También me sumo a eso. Siempre son muy geniales tus clases. Muchas gracias. También dicen, nos volvemos a ver con la Vero la semana después de la que viene. Porque usted no, iba a decir, usted no tiene receso, perdón. Es como, oh, perdón. Me van a sacar pizca los pobres Sí. niños. Así como, yo le... 21, 21 sí está confirmado. El 21 nos volvemos a ver, así que vayan a mirar a sus usuarios, vayan a sumar dudas para que vuelvan el 21 con la elaboración de dudas, porque siempre acá está el espacio de resolverlas. Muchísimas gracias. Chao, chao, chicos, que estén bien. Chao, profes, gracias. Chau, chau. Chau, a descansar. Chao, chicos, chicas. Chao, chao. Un gustazo, Vero, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, que esté súper. Ahí se fue. Se fueron los chiquillos. Sí. Queda la Dani, Valdés. La Dani quiere copuchar. Ya. Ahí se salió. Ya, ¿cómo estuvo bueno? No sé. No, sí, ahora sí. ¿Sí? Súper. ¿Estuvo muy Sí. diferente la de anterior? Muy diferente. Muy diferente, Pame. Ya. No sé si viste los comentarios de los chiquillos, de las chiquillas, agradable. Muy buena la clase. ¿Agradable pusieron? Sí, pusieron agradable, mira. Y agradable, dijo Daniela. Ya, bacán. Muy Ya. genial la clase, gracias. Y agradable, no, ninguna duda.